Buenas noches, Julio, Daniel. El gusto de compartir el diálogo con ustedes. Veía la introducción. Esos han sido los anuncios de parte de los ministros. Luego de 30 días de las exportaciones suspendidas, vamos a conversar en los próximos 30 días para un plan ganadero. Luego de que hace un año y medio que hemos propuesto distintas alternativas para incentivar la producción, no solamente de hacienda de carne, sino con el Consejo Agroindustrial Argentino hemos propuesto incentivos, proyecto de ley que está acordado con los técnicos para promover una serie de producciones agroindustriales. El objetivo de producir más carne para abastecer al mercado interno y a la exportación lo compartimos. La metodología de cese de exportación y de restricción a las exportaciones no creemos que sea el mecanismo adecuado para mejorar los precios en el mercado interno. El abastecimiento del mercado interno y las costumbres de los consumidores de hace 50 años a esta parte, ya que hizo mención el ministro 50 años, ha cambiado, las formas de producir también. Hoy la mesa de los argentinos está muy bien abastecida por carne vacuna, cerdo y pollo, y las diferencias de precio de los distintos tipos de carnes tienen que ver con el contexto macroeconómico y el impacto que tienen los costos en la producción de una y otra carne. Porque, ¿qué El pasa precio de la con...? carne desde el 2008 hasta el presente ha subido mucho menos que el precio del maíz. Es decir, que la carne del consumidor tiene un precio competitivo. Lo que se han deteriorado son los salarios. La pregunta es, aquellos compromisos asumidos ya con antelación frente a estas medidas que ha tomado el gobierno nacional al exterior con la industria concretamente de la carne, ¿cómo queda en los contratos? ¿Hay seguros que le permiten abastecer o si le demandan del exterior Claro. a la industria por no cumplir esos contratos? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, primero la imagen como país que damos, lamentablemente, es muy mala. La primera pregunta que hacen desde el exterior es cómo pueden hacer eso, porque Argentina se reconoce mundialmente como productor de una carne de excelencia, pero lamentablemente la segunda vez en la historia que se hace un cierre de exportación en lo que va del siglo XXI, y dejamos mal parado a los que son nuestros clientes, con lo cual eso se paga porque te pagan menos las toneladas que uno vende, pese a tener buena calidad, y los contratos y los incumplimientos se van resolviendo con el tiempo y todo eso es costo que afronta el sector privado, indudablemente. Bien, ¿pierde solamente el sector ganadero, Urcía? ¿O también el país? Porque los datos que estamos viendo sobre el flujo de fondos que no van a ingresar, dólares que me parece que hacen bien a la economía, aparecen como una cifra realmente cuantiosa. Sin embargo, el gobierno está pensando en el mercado interno. ¿Cómo se puede equilibrar todo eso? No, la verdad que, Julio, el interrogante que vos haces es el que tenemos todos. Indudablemente el análisis que se hace desde el gobierno parte de otras premisas y tiene esperanza de arribar a resultados diferentes a los del pasado. Lamentablemente, cese de exportación y restricciones en el pasado implicó liquidación de stock ganadero y la carne más cara en el año 2011. Comenzar de nuevo ese ciclo de destrucción de todo lo que es el aparato productivo de ganados y carnes, nos parece que es volver a cometer los mismos errores. Todos creemos, o al menos en el sector privado, y lo ha hecho público el gobierno de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias que lo hicieron por lo bajo, que hay que apostar a mayor producción, no a las restricciones. Porque recién Daniel se hacía la pregunta, suspendemos para exportar más, y con suspensión de exportaciones, ¿quién se... A ver.
Tuvimos ahí justo una interrupción, pero seguramente lo recuperamos allí. Estaba planteando este déficit que hay entre el que produce y lo que en definitiva se va a permitir exportar esta cantidad de carne, ¿no? Habrá que ver qué. Sí, ahí está Urcía, para terminar con esa línea de análisis que estaba realizando. Ahora perdimos el audio. Bueno, estamos lamentablemente sin el audio, vamos a ver si podemos recuperar para la parte final. Ahí está, ahí lo recuperamos. ¿Hola? Sí, ahora sí. Bueno, La habíamos pregunta quedado... que se hacía Daniel, Sí. de exportar menos ahora para después exportar más, es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién va a invertir cuando el comercio de carnes está suspendido? Claro, y además tenemos el ejemplo de hace días nada más, la embajadora de Israel, por ejemplo. ¿Sí? Dijo, y bueno, si no se cumplen con esto, tendremos que buscar otros países que cumplan con lo prometido, es decir, buscarán otros mercados y dejarán de tener en cuenta la Argentina. Para los importadores y para los países, lo importante es tener carne. Si es de calidad, mejor, pero si no la tenés, prefieren carne de menos calidad de otro origen. Y que le cumplan, digamos. Urcía, cuando usted habla de la desinversión, sabemos todos que hablamos de la carne como un producto que ya llega prácticamente listo para llevar a la mesa o para cocinar, pero hay una larga cadena que tiene que ver con la forma en que la carne se produce, esto es, desde los feedlots o desde los establecimientos ganaderos. ¿Usted cree que allí también puede haber, desde un sector que había crecido mucho en estos últimos años en Argentina, una desinversión que a partir de estas medidas esté ciertamente desalentada por las decisiones del gobierno? Las inversiones en ganadería son a mediano o largo plazo, de 3 a 5 años. La destrucción del stock ganadero del 2010, hoy en el 2021, no se recuperaron las 10 millones de cabezas que se liquidaron. Pasamos de 60 millones a 48 y hoy recién llegamos a apenas casi 55. Entonces, no ha habido un solo plan de incentivo a la ganadería, ni en estos últimos 10 años, ni en los 20 años anteriores, con lo cual siempre dijimos, hace falta un plan de verdad que incentive, que acelere el proceso productivo. La biología no la podemos acelerar, pero sí la toma de decisiones, porque hacer un ternero lleva 9 meses desde que la vaca está inseminada y luego tenerlo apto para faena 2 años más, con lo cual se van 3 años mínimo. Y obviamente la inversión es bastante importante en ganadería, en pasturas, y eso lleva su tiempo, por supuesto. Urcía, la última pregunta de mi parte, que es un poco la pregunta del millón, porque frente a estas medidas, lo cierto, yo como consumidor, ¿voy a conseguir la carne más barata? La carne tiene un precio competitivo hoy. Si vemos lo que subió el maíz, si vemos lo que subió la invernada y lo comparamos con la carne está casi 40 puntos por debajo de los insumos. Con lo cual tiene el precio que tiene que tener. Lo que vamos a encontrar seguramente reabiertas las exportaciones, algunas ofertas o precios especiales, como puede ser el programa de precios con el asado a 3.59, en los lugares establecidos en el convenio de precios. Fuera de eso, la carne va a tener el valor que tiene hoy. Nosotros estimamos que va a estar estabilizado por los próximos 3 meses y va a ir al tono de la inflación. Y con 4 o 5 puntos de inflación por mes, ese va el aumento que va a tener. Daniel Urcía, muchas gracias, ha sido muy amable, ¿eh?